El Señor tiene una palabra muy especial para nosotros esta mañana y la he titulado Los hijos rebeldes. Esta palabra que acabamos de leer, hermanos, es bastante dura. Sin embargo, tiene una enseñanza espiritual muy importante para nosotros hoy en día. Queremos iniciar mencionando que la ley que Dios le dio a Moisés contiene toda la instrucción que los israelitas debían seguir para regir su vida personal, pero también su vida en comunidad. Es decir, la ley de Moisés es como para nosotros los guatemaltecos, pues las leyes de nuestro país, ¿verdad? La Constitución de la República. Ellos estaban obligados a obedecer estas leyes. Y estas leyes no solo abarcaban leyes civiles como la Constitución de nuestra nación, sino que también tenía instrucciones para el culto y la adoración a Dios. De modo que en la ley de Moisés se junta lo religioso con lo civil, con lo secular. Pero, hermanos, debemos de entender que el objetivo de la ley es mostrar el pecado en el hombre. Amén. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Mostrar el pecado en el hombre. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y en su versículo 7. El apóstol Pablo dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Amén. Entonces la ley nos muestra cuáles son las actitudes, las conductas, las acciones nuestras que son pecaminosas. Como en este caso, en los versículos que leímos, para Dios la rebeldía es un pecado, y un pecado digno de muerte. Ahora, hoy en día la iglesia no está sujeta a la ley en Cristo Jesús. Amén. Pero la persona que no está en Cristo Jesús sí va a ser juzgada por la ley. Yo no sé si me explico. Aquellos que rechazan voluntariamente a Cristo como Señor y Salvador serán juzgados por la ley. El amor de Dios en nosotros, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y permitimos que el amor de Dios llene nuestras vidas, entonces ese amor va a ser el cumplimiento de la ley, y vamos a cumplir la ley de forma natural, de forma espontánea, no por obligación. Romanos 13:10, siempre el apóstol Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Amén. Entendemos, hermanos, que la ley fue dada a causa del pecado. Amén. Y hoy veremos una ley que es sumamente difícil de comprender, pero el objetivo es mostrar la condición de todo ser humano y las consecuencias. Entonces leímos en el versículo 18: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Entonces nos habla de la condición de un hijo. Ahora, algún padre de familia le dirá a su hijo: pon atención que el Señor te va a hablar. No, nos va a hablar a todos. Amén. Nos va a hablar a todos. Esta ley se encarga de corregir y evitar que la comunidad se contamine con malas actitudes o con malas conductas que pueda tener una persona, como dice aquí, que sea contumaz y rebelde. Y en este caso son los padres los que deben de velar porque esa mala conducta no se contamine en el resto del pueblo. Ahora, usted y yo sabemos qué es la rebeldía, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes: hermano, ¿y qué es la rebeldía? Entonces ustedes me dirán: bueno, la rebeldía es oponerse a la autoridad, es estar en contra de la autoridad. La rebeldía es actuar en contra de lo que es bueno, en contra de lo que es correcto, ¿verdad? Es todo lo contrario de hacer lo bueno, la rebeldía. Pero ¿qué es ser contumaz? Ahí sí ya necesitamos un diccionario, ¿verdad? Porque no es una palabra que nosotros utilicemos en nuestro diario hablar. Pero la persona contumaz, présteme atención, hermano, le voy a decir: la persona contumaz es aquella persona
que se enoja rápido. Amén. Es aquella persona que cuando usted le quiere hacer ver su falta, actúa con ira, con enojo. Esa es una persona contumaz. No quiere escuchar razones. Explota con insultos, explota con ofensas. Cuando le mira, componete, patojo, porque estás actuando mal. Ya vea usted sabe. Esa es una persona contumaz. No quiere que se le corrija. Y cuando se le quiere corregir, actúa con enojo, con ira, con insulto, incluso con agresión y ofensas. Entonces un hijo contumaz y rebelde es alguien que no quiere escuchar razones y actúa conforme a los deseos de su carne. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, pero obviamente una pregunta muy personal que usted mismo se va a contestar en su propia conciencia. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta que nos regañen? ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta que nos hagan ver nuestras faltas? ¿Cómo actuamos? Cuando decimos, mire, hermano, hermana, fíjese lo que usted está haciendo no está bien. ¿Cómo actuamos? ¿Actuamos como personas contumaces? Porque a nosotros nos ha tocado, hermanos, como pastores, enfrentarnos a personas que se enojan cuando alguien trata de corregirlos o guiarlos por el buen camino. Y se enojan y dicen, mire, no se meta en mi vida, ¿usted quién es? Esa es una persona contumaz y rebelde. Ahora, hermanos, en nuestra vida nosotros no somos perfectos y vamos a cometer errores. Amén. No somos perfectos, nos vamos a equivocar. ¿Y cómo vamos a actuar cuando alguien nos diga, mire hermano, fíjese lo que usted está haciendo no está bien, debería corregirlo? ¿Cómo lo vamos a actuar? Nosotros en la Biblia vamos a encontrar en Gálatas capítulo 2 el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Gálatas que en cierto momento él tuvo que confrontar al apóstol Pedro por una mala conducta que estaba teniendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hermanos. Y Pablo lo confrontó, y lo confrontó públicamente. Mira, Pedro, lo que estás haciendo no está bien. Ahora, Pedro era un hombre humilde que reconoció su falta y la recibió con humildad y la corrigió. Amén. Esa debe ser una actitud que en teoría todo cristiano debe tener. Ahora, en este caso, la Biblia nos habla acerca de un hijo que es rebelde y siendo hijo ha recibido el consejo de los padres. Siendo hijo ha recibido la corrección de los padres, ha recibido la advertencia de sus padres. Y sus papás, pues, de alguna manera le han tenido paciencia. Este tipo de conducta no es de extrañar en nuestros días. Hoy día, hermanos, los que ya tenemos cierta edad, estamos viendo cómo la rebeldía es más frecuente en los jóvenes que en el pasado. Hoy en día los muchachos tienen mucho menos temor de sus padres y son más respondones que sus padres, contra sus padres, perdón. Y más aún lo vamos a ver en aquellos jóvenes, aquellas personas que han tomado el camino de la delincuencia, de los vicios, de la maldad. Son personas rebeldes que no quieren que se les diga nada. Cuidadito, que alguien le diga, mira, componete, porque entonces ellos ofrecen hasta agredirlo a uno. De esto el apóstol Pablo nos advirtió en 2 Timoteo 3:2. Ahí en 2 Timoteo 3:2 el apóstol Pablo dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y mire lo que dice ahí, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos. Y cuando vemos esta palabra, hermanos, nosotros posiblemente en nuestra mente vamos a decir, así es el fulanito. Ese no se compone ni con cesárea. Entonces vemos esas actitudes, hermanos, en nuestros días cada vez más. Y gracias a Dios, hermanos, que esa ley no se aplica hoy en día, sino fuéramos poquitos en Guatemala. ¿Cuántos muertos a pedradas hubieran? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta actitud? Bueno, el capítulo 18 dice, se habla de un hijo que sea contumaz y rebelde. Entonces, después de que se le ha hablado, después de que se le ha instruido, después que se le ha disciplinado, después que se le ha corregido y no entiende este hijo, antes de avanzar, hermanos, quiero dejar claro algo. En esa época, los hijos estaban bajo la autoridad del padre mientras el padre vivía. Es decir, no es como hoy que ya los hijos a los 18 años pues ya en teoría son libres, ¿verdad? Y pueden hacer lo que quieran. No, en esa época si el papá vivía y el hijo tenía 40 años, el hijo todavía estaba sujeto a papá y mamá. Entonces, no estamos hablando solamente de adolescentes, de jóvenes, sino que incluso de personas adultas que los papás eran responsables por su mala conducta. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que era contumaz y rebelde? Versículo 19 al 21, vamos a leer. Entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. De manera que después de que los padres han lidiado con este hijo rebelde, que come en exceso y que se emborracha seguido, porque así dice, glotón y borracho, si después de haber lidiado y este hijo sigue con esa misma actitud y no quiere cambiar, el deber de los padres, por ley, amén, por ley, no por ética, sino por ley, es denunciarlo ante los ancianos de la ciudad, es decir, denunciarlo ante las autoridades. Y los padres van con los ancianos y le dicen: tengo un hijo que es contumaz y rebelde, que es glotón y borracho, no quiere hacer caso, no quiere componerse. Y entonces los ancianos van a escuchar, y el testimonio de los padres va a ser suficiente, no va a necesitar más testigos, más pruebas. El testimonio de los padres va a ser suficiente para que los ancianos lo condenen a muerte, sin misericordia, a muerte. Y el pueblo se va a unir y lo van a rodear y lo van a apedrear. Esa era la condena. Porque, hermanos, esta persona estaba contaminando a otros con su mala actitud. Otros podrían ver su mal comportamiento y querer imitarlo. Pero también este hijo estaba transgrediendo el quinto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 12 nos habla del quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Honra a padre y a madre. Y vuelvo a recalcar, no se está refiriendo a hijos menores de 18 años, sino que mientras el padre o la madre viva, el hijo está obligado a honrar a papá y a mamá. Esos sus amenes están muy raquíticos, hermano. Les hace falta desayuno, ¿verdad?
El apóstol Pablo vuelve a recalcar este quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Amén. Ahora, hermanos, a nuestros ojos modernos, a nuestros ojos del año 2026, esta ley es exagerada y cruel, porque nosotros decimos debemos dar una segunda oportunidad, ¿verdad? Hay un gran debate hoy mismo, en estos días, con las acciones que ha tomado el presidente de El Salvador contra los delincuentes de las maras, ¿verdad? Hizo una cárcel especial llamada el Secot, y ahí los tiene sin recibir visita, sin llamadas telefónicas. Mientras este presidente esté en el poder, ellos nunca van a salir de la cárcel. Y comiendo solo 2 veces al día. No comen carne. Y entonces muchos dicen, eso es exagerado. Pobrecitos los muchachos. No debería ser así tan cruel con los pobres patojos, dicen algunos, ¿verdad, hermanos? Ahora imagínense si le dice tiene que morir apedrado. Ahora, para nosotros, en nuestros ojos modernos, nos parece cruel y exagerado, porque es que miren, hermanos, nosotros no logramos, o hay quienes, mejor dicho, no logran dimensionar lo terrible y malo que es el pecado. No logran entender, hermanos, la importancia de erradicar el pecado. En el año 2020 la humanidad entró en una crisis, en una psicosis debido al COVID. Y se tomaron medidas drásticas para que esa gripe o ese virus no afectara a toda la humanidad. Y se cerraron los colegios, las iglesias, los negocios, las calles. Se obligó a usar mascarilla, a lavarse las manos continuamente, a que los comercios tuvieran alcohol en las entradas, tomar temperatura, y se tomaron muchas medidas para que ese virus no siguiera contagiando a la humanidad. Sin embargo, el pecado es mucho más terrible que el COVID y no se están tomando medidas. ¿Sabe por qué es más terrible el pecado? Porque tiene consecuencias eternas. Y por ignorar esto, hermanos, el pecado se ha extendido y se ha desarrollado con mayor fuerza en estas nuevas generaciones. Si nosotros les preguntábamos a nuestros abuelos cómo se comportaban los jóvenes, ellos se quedan con la boca abierta a ver el comportamiento de los jóvenes hoy en día. El irrespeto. Hermanos, y cuentan los abuelos que cuando eran niños, cuando tenían que saludar a un adulto, hasta con respeto tenían que saludarlo. Tenían que hacer ciertas inclinaciones, ciertas posiciones de manos para saludar. Oye, hermano, pasan los patojos y nos saludan. Antes, hermanos, los niños trataban de usted a los adultos. Ahora hay güeritos, ¿qué tal vos? Me dicen. ¿Dónde está ese respeto? Y entonces estamos viendo, hermanos, que esa contaminación de pecado, de rebeldía, se está extendiendo más. ¿Y qué estamos haciendo? Es la modernidad, ese. Es lo moderno, ustedes son anticuados. Eso tiene consecuencias.
Miren, hermanos, si nosotros tuvimos en un cesto alguna fruta, no sé qué fruta, tomates, ¿verdad? En un cesto tenemos tomates y de repente vemos que un tomate está podrido. ¿Qué hacemos? Ay, pobrecito el tomate, hay que darle una segunda oportunidad. ¿Qué hacemos con ese tomate? Lo sacamos y lo desechamos, y no lo dudaríamos, y no lo pensaríamos dos veces, y no tendríamos, pobrecito el tomate, ay, vamos a restaurarlo. Hermano, perdónenme, les puedo sonar cruel, le puede sonar cruel lo que estoy diciendo, pero eso es precisamente lo que las personas malas merecen. Para nosotros esta ley es tan terrible y obviamente en nuestra mente no lo haríamos. Yo no sé, los que estamos aquí esta mañana presentes, ¿cuántos de ustedes se han tenido que enfrentar a la rebeldía de un hijo? O que un hijo, hermanos, cometa actos delictivos. Ahora, ¿tiene usted corazón para irlo a denunciar a la policía? Y decir, vengo a denunciar a mi hijo porque yo sé que él hizo tal y tal cosa. No, hermano, como padre decir, no, yo voy a proteger a mi hijo. ¿Sabes qué, mi hijo? Yo no quiero seguir siendo cómplice tuyo, así que mejor andate, paga un coyote y te vas para Estados Unidos. Pero nunca lo denunciaríamos, ¿verdad? Pero hermanos, no solamente era algo terrible para nosotros como padres hoy en día, también lo era para los padres de esa época. Es decir, hermanos, en la Biblia, en la historia, en la arqueología, no existe ningún registro, no existe ninguna evidencia que algún padre haya hecho esto. No existe, hermanos, en la Biblia ninguna historia en la que el padre cumplió esta ley, que fue ante los ancianos y fue a denunciar a su hijo por rebelde y contumaz para que lo apedrearan. No existe, hermano. O sea, si así como para nosotros es algo terrible, también lo era para los padres de esa época. Y es muy probable que solo por el conocimiento de esta ley, eso sirviera para frenar las malas actitudes de algunos hijos que se portaban mal. Ahora, hermano, por favor escúcheme. ¿Por qué cree que ningún padre estuvo dispuesto a cumplir esta ley? Usted como padre, como madre, respondan, ¿por qué ningún padre de esa época tuvo el corazón de cumplir esta ley? ¿Sabe por qué? Porque tenemos misericordia por nuestros hijos. Por muy rebeldes que sean nuestros hijos, nosotros los vamos a seguir amando. Y por muy feos que lo miren otros, nosotros siempre lo vamos a ver bonito. Como padres tenemos misericordia de nuestros hijos y siempre vamos a buscar darles una segunda oportunidad. Ahora, hermanos, mire para acá, por favor. El espíritu de esta ley, vayamos un poquito más profundo. ¿Y qué nos enseña esta ley? ¿Sabe qué es lo que nos enseña esta ley? Que la condición del ser humano es con tendencia a la rebeldía. Amén. La condición de todo ser humano es de tendencia a la rebeldía. Y si usted me dice, no, yo hermano, yo no, usted es el más rebelde. Que si esta ley nos enseña también
que si no se toman cartas en el asunto a situaciones de rebeldía que pueden contaminar a otros, pues valga la redundancia, va a contaminar a toda la sociedad. Por eso al final del versículo 21 dice: así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Es decir, hay que tomar cartas en el asunto en situaciones de rebeldía. Y otra cosa que nos muestra esta ley es que aunque a nosotros nos parezca exagerado ir a denunciar a un hijo por rebelde y contumaz, eso es lo justo, porque Dios es un Dios justo. Y si Él establece esa ley, Él lo hace con entera justicia. Dios no es exagerado. Aquellos que han sido rebeldes y que han rechazado a Jesucristo van a recibir su justo castigo, ni más ni menos, lo justo. Entonces esta ley, hermano, nos enseña: ay, qué exagerado, ¿cómo va a hacer eso? Que va a matar apedreado por ser rebelde. Eso es lo justo, no es ni más ni menos. Ahora, hermanos, yo le vuelvo a repetir, no hay ningún registro en la Biblia de que un padre haya ido a denunciar a su hijo. No hay, ni en la historia, ni en la arqueología, nada. Ningún padre. Y vuelvo a enfatizar, ¿por qué? Porque nosotros como padres somos misericordiosos contra sus hijos. Amén. Amén. Podemos en algún momento enojarnos, dejarles de hablar, porque algunos son así, ¿verdad? Pero en nuestro corazón, es mi hijo, mi hija, y lo quiero, ¿verdad? Ahora, pero sí en la Biblia hay una historia de un hijo contumaz y rebelde, y está en Lucas 15. Y cuando digo Lucas 15, ya algunos ya saben por dónde voy, ¿verdad? Lucas 15, 11 al 13 vamos a leer, porque no vamos a leer toda la historia. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Glotón y borracho, contumaz y rebelde. ¿De quién estamos hablando? Ahora, hermanos, cuando leemos la historia del hijo pródigo, cuando escuchamos los mensajes del hijo pródigo, siempre pensamos: yo fui ese hijo que anduve perdido. Yo fui ese hijo que vino a los pies del Padre y alcanzó misericordia. Amén. Siempre decimos: ese hijo pródigo fui yo. Y cuando Jesús contó esta parábola, la parábola del hijo pródigo, Él todavía no había muerto en la cruz. Es decir, todavía estaban sujetos a la ley. Es decir, ese padre debía haber cumplido esa ley y ir a denunciar a su hijo por contumaz y rebelde, pero no lo hizo. No lo hizo. El padre fue paciente con su hijo. Y el hijo se fue y malgastó todo el dinero de su papá. Lo que por muchos años, con mucho esfuerzo, el papá había ganado, él se lo fue a malgastar en un ratito, en placeres, lujurias. Y el padre tuvo paciencia. ¿Por qué, hermanos? Porque volvemos a lo mismo. Un padre es misericordioso con sus hijos. Y cuando el hijo cayó en la cuenta de que había cometido un grave error, cuando estaba en lo más asqueroso de la suciedad de los cerdos, sin nada que comer,
Entonces él cayó en la cuenta, pero qué tonto soy. En la casa de mi padre, los jornaleros, no les falta alimento, están limpios, tienen ropa limpia. Y yo aquí en esta inmundicia. ¿Y qué dijo el hijo? Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y se fue de nuevo a la casa del padre. ¿Qué le esperaba en la casa del padre? ¿Juicio? Ahí venís, hijo malagradecido. Ahora te voy a ir a denunciar para que se cumpla la ley de los hijos rebeldes y contumaces y te apedreen. ¿Eso lo esperaba? ¿Qué lo esperaba? Un abrazo. Versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Escúchame por favor, esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Esa es la diferencia. Ahora, hermanos, a un principio le dije, quizá alguien le dijo a su hijo: Patojo, ponía atención porque van a hablar de hijos rebeldes. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esos hijos rebeldes somos nosotros. Esos hijos rebeldes que merecen ser apedreados somos usted y yo. Pero por la gracia de Dios lo que recibimos es amor y perdón, aun cuando no lo merecemos. Volvamos al caso del hijo pródigo. El hijo pródigo fue abusivamente con su papá y le exigió la herencia, y cuando su papá se la dio, agarró el dinero y se lo fue a regalar al cantinero, a las prostitutas, a los malos amigos, y en un ratito se malgastó lo que con mucho esfuerzo el papá había ganado. Y tuvo que ir a buscar trabajo, consiguió trabajo de cuidador de cerdos, que era algo para los israelitas, algo, los cerdos pues eran considerados animales inmundos. Y era algo desagradable para ellos, pero no había de otra, cuidar cerdos. Y estando en la inmundicia, todo sucio, enfermo, regresa a la casa de papá. Y recibe un abrazo y un beso. Ahora, escúchame por favor y respóndame. ¿Ese hijo merecía ese abrazo y ese beso? Entonces, ¿por qué se lo dio el papá? Si no lo merecía. Ahora, hermanos, apliquémoslo a nosotros. ¿Usted y yo merecemos el perdón de Dios? Entonces, ¿por qué lo recibimos? Entonces, ¿por qué lo recibimos? Y es ahí, hermanos, donde yo quiero llegar a su conciencia y entendamos que esos hijos rebeldes y contumaces fuimos nosotros, perdidos en delitos y pecados, que merecíamos ser denunciados y apedreados. Romanos capítulo 3, versículos 9 y 12, déjenme leérselos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esos hijos rebeldes y contumaces éramos nosotros.
no queríamos nada con Dios. Ahora, hermanos, ¿sabe qué es lo más terrible y lo más lamentable de un hijo contumaz y rebelde? ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que él no reconoce su falta. Él no la acepta. Y eso es lo más difícil. ¿Estás actuando mal? No, yo estoy actuando como yo quiero. ¿Y qué? Y cuando nosotros no entendemos nuestra condición, y cuando nosotros no entendemos del amor del Padre, y cuando nosotros no entendemos que nosotros merecíamos esa muerte, entonces no vamos a corregir nuestras malas actitudes. Si no entendemos la misericordia de Dios, si nosotros nos creemos justos en nuestra propia opinión, no vamos a comprender la misericordia de Dios. Y vamos a seguir actuando a nuestra manera de pensar, a como nosotros creemos, y no vamos a aceptar que el Señor, por su misericordia y por su amor, nos ha perdonado. Porque según la ley, Romanos 6:23, ¿se acuerda de ese versículo? Nosotros merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entendamos, hermanos, que no es que se nos haya perdonado el castigo solo así, que simplemente Dios dijo, bueno, está bien, te voy a perdonar, y ahí se acabó todo. No fue solo así, hermanos. Escúchame, por favor. No fue solo así, porque hubo alguien que sufrió el dolor por nosotros. Hubo alguien que sufrió el castigo por nosotros. Es que cuando Dios dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, es que alguien tiene que morir para pagar ese pecado. No es nomás así, te perdono y ya estuvo. No, tiene que haber un precio que tuvo que haber sido pagado. No somos perdonados nomás así, de la nada. No, ya fue pagado el castigo. Esa condena que ese hijo contumaz y rebelde merecía, ya otro la sufrió por ese hijo contumaz y rebelde. Yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana, hermano. Ya alguien pagó por nosotros ese castigo que usted y yo merecíamos. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo sufrió el castigo que usted y yo merecíamos como hijos contumaces y rebeldes. Porque debido a nuestra rebeldía había un acta escrita en contra de nosotros, donde estábamos condenados al castigo eterno. Había un acta con el nombre: Samuel Espinosa merece la muerte por sus pecados. Y la única manera de pagar esa acta es con la muerte. Pero vino Cristo y dijo: dame esa acta de Samuel Espinosa, yo la voy a pagar con mi sangre en la cruz del Calvario. Y la anuló. Y a esa acta póngale su nombre. Cristo pagó por usted. Cristo tomó ese documento de condenación, lo endosó a su nombre y sufrió en la cruz por usted y por mí. Y si nosotros no llegamos a comprender eso, hermanos, no vamos a cambiar la actitud. No vamos a cambiar nunca. Si usted cree que usted está aquí porque se lo merece,
Usted está en el lugar equivocado. Nosotros estamos aquí porque no lo merecemos. Y cuando comprendemos eso, entonces nosotros vamos a amar a Dios espontáneamente, sabiendo lo que Él hizo por mí. Y eso es lo que Dios, por medio del profeta Jeremías, le reclama a su pueblo. Jeremías capítulo 2, versículo 5, le dice Dios a su pueblo: qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí. Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras vanidades y se hicieron vanos. Eso es lo que Dios les reclama. Pero qué maldad les he hecho yo para que ustedes se alejen de mí, para que vivan rebeldes, alejados. Quiere el Señor, hermanos, que esta mañana comprendamos que ese hijo contumaz y rebelde éramos nosotros, pero por su gracia y su misericordia hoy estamos aquí. Que merecíamos la muerte, pero Él nos dio vida. Y entendiendo eso, entonces vamos a ser cristianos agradecidos y comprometidos, que aman a Dios, porque Él nos amó primero y nos perdonó. No vamos a estar viendo, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer por Dios para que llene la cuota que Él exige? No, hermanos, vamos a ser espontáneos en servirle y amar a Dios. Espero, hermanos, que comprendamos esta palabra este día y seamos agradecidos, felices y contentos por lo que Cristo hizo por nosotros, al librarnos del castigo del pecado y compartirnos su gloria eterna. Ese es el objetivo de este mensaje, hermanos. Comprender que esos hijos contumaces y rebeldes éramos nosotros y que merecíamos ese castigo. Pero Dios, que es un Padre de misericordia, no nos castigó, sino que proveyó el precio de nuestro castigo en Cristo Jesús, para que nosotros recibiéramos su perdón y su gracia. Yo voy a invitar que se ponga de pie, iglesia.